Y continuamos. Pregunta. ¿Por qué van dos vértices a un mismo núcleo y no se forma el triángulo de proyección-recepción con sus otros dos vértices en dos núcleos diferentes? Repito la pregunta. ¿Por qué van dos vértices a un mismo núcleo y no se forma el triángulo de proyección-recepción con sus otros dos vértices en dos núcleos diferentes? Explicación. Recordemos que en cada núcleo que recibe la vibración proveniente del Cristo debe realizarse la adaptación de esa vibración crística para que pueda luego ir descendiendo. Y para ello se requiere una vibración perfectamente unificada. Cada núcleo está constituido por elementos o seres diferentes, pero que se han unificado constituyendo ese núcleo. Es decir, que en cada núcleo todos sus elementos responden a un mismo impulso vibratorio, pero los impulsos vibratorios difieren de uno a otro núcleo, pues, aunque ambos estén en un mismo plano, se han constituido mediante la unificación de otros seres diferentes. Por lo tanto, si se constituyeran vértices de recepción-proyección en dos núcleos diferentes, aun cuando la vibración propia esté en cada uno de ellos perfectamente unificada, la adaptación de la vibración crística diferiría de uno a otro vértice. Por ello debe ser recibida y adaptada la vibración en un mismo núcleo, desde el cual se proyecta por los dos vértices a otros dos núcleos y luego conjunciones a dos puntos o vértices de recepción-proyección, todo regido por la ley. Pregunta. La primera proyección que desde el Cristo llega a dos puntos en un núcleo, a dos puntos en un núcleo en proceso de cristificación, ¿es una sola vibración o son dos vibraciones? Explicación. Es una vibración que se proyecta el núcleo sobre dos puntos de apoyo, que se constituyen en dos vértices de un triángulo cuyo vértice de proyección está en el Cristo, en quien, como hemos explicado, al recibir la vibración destinada a un mundo de su sector, se estableció un triángulo de recepción-proyección. Pregunta. ¿Cómo se realiza el trabajo? Explicación. El trabajo se realiza mediante impulsos. Ninguna mente ordena, sino que todo es acción y reacción, o sea, reclamo y respuesta inmediata. Todo dentro de un orden perfecto de capacidad que se ha gestado durante todo el proceso de unificación y que responde a la ley divina. Todo se efectúa, como dijimos, por impulso, por reclamo de necesidad que obtiene inmediata respuesta por capacidad para ello. La respuesta que llega desde el Cristo para atender los reclamos de necesidad de los mundos y seres del sector bajo su égida, podríamos decir que se produce en forma automática. Es la ley que actúa en él, que es y está en la ley, en el mecanismo de la respuesta del Cristo a las necesidades de la vida en el sector bajo su égida. Podríamos decir que ese mecanismo de su acción-amor reproduce el mecanismo de la acción de la divinidad para responder a todos los reclamos de su creación. El Cristo debe adaptar la vibración divina en trance de descenso que recibe, podríamos decir también la vibración divina en trance de involución. Y así veríamos más claramente que se produce el mismo proceso
que en la vida evolucionante que nace en la divinidad y debe ir involucionando. En el caso de la vida evolucionante, involuciona para experimentar y progresar, es decir, cumplir su destino. Y en el caso de las vibraciones divinas reclamadas, involucionan para poder actuar en el plano y el lugar de destino. En el Cristo directo, cada vibración de respuesta percute en todo el núcleo crístico y a esa percusión se produce una reacción en varios puntos crísticos, en perfecta capacidad para actuar en ese momento, en esa respuesta al reclamo de necesidad. De alguno de esos puntos crísticos se forman inmediatamente dos puntos de adaptación, en los que se efectúa adaptación en el Cristo directo de la vibración divina, recibida en escala crística descendente. A la vez, se forma con otros puntos crísticos de percusión otro punto y en él se completa la adaptación que corresponde al Cristo directo. En los dos puntos primeros, que para mejor comprender podemos imaginarlos como constituyendo la base de un triángulo invertido, en el Cristo se realiza una adaptación determinada que se conjuga, es decir, se unifica, y otra adaptación se efectúa en el punto que es el vértice de proyección de la vibración. Esa vibración divina, al proyectarse desde el vértice de proyección, está adaptada al plano que la recibirá en primer término, es decir, el primer núcleo en proceso de cristificación, no en punto de cristificación, que es el momento evolutivo inmediato anterior a la cristificación, que la reciben dos puntos que se constituyen en vértices de recepción-proyección, desde los cuales ese núcleo la proyectará adaptada a otros dos núcleos, como ya hemos dicho anteriormente. Pregunta: ¿por qué la vibración divina adaptada por el Cristo directo no es proyectada a un núcleo en el punto de cristificación? Explicación: porque, como ya hemos estudiado, si bien los núcleos en punto de cristificación aún están bajo la égida del Cristo directo y a su servicio, no trabajan para las humanidades ni tampoco en los aspectos de la evolución en ese sector. Realizan tarea en la iniciación de la trayectoria evolutiva de las chispas divinas que deberán experimentar en ese sector, pero ya les corresponde ser regidos por un Cristo inmediato superior al Cristo directo de ese sector. Existe una escala de núcleos en proceso de cristificación, pero los núcleos que están ya en el momento último de la última etapa de la cristificación reciben del Cristo inmediato superior la vibración divina adaptada a su punto, y del Cristo directo a quien sirven reciben las vibraciones necesarias para las chispas divinas que comienzan sus experiencias, a las cuales transmiten adaptada la vibración que reciben del Cristo directo para ellas, y reciben del Cristo inmediato superior la energía que su tarea requiere y que impulsa su propio progreso, pero no trabajan para las humanidades o los mundos. La energía para sí mismos la reciben del Cristo inmediato superior, para ir adaptándose a la vibración, porque una vez cristificados deberán estar bajo la égida de ese Cristo. Entre tanto, continúan trabajando al servicio del Cristo directo, pero no para el sector, sino para las chispas divinas en su plano. La vibración divina destinada a un mundo o un lugar de un sector
al ser recibida por el Cristo directo, ya ha sido adaptada por los Cristos en escala descendente, y antes de ser proyectada al sector, fue adaptada por el Cristo directo. En consecuencia, podemos ya denominarla vibración crística. Esa vibración, como dijimos, es proyectada por el Cristo directo a un núcleo en proceso de cristificación, sobre dos puntos que la reciben, la adaptan y luego la proyectan a otros dos núcleos, constituyéndose así en dos vértices de recepción-proyección. Cada uno de esos vértices proyecta la vibración crística adaptada sobre dos puntos en un núcleo en plano inmediato inferior, conformándose desde cada uno de los vértices de recepción-proyección un triángulo con la base en el otro núcleo, que recibe la vibración en dos puntos que, a su vez, la adaptan y luego la proyectan en la misma forma. O sea que en el descenso de la vibración hacia el mundo o lugar de destino, los dos vértices de recepción que reciben la vibración luego la proyectan, con lo que se constituyen en vértices de recepción-proyección, originando cada uno un triángulo, del cual viene a ser el vértice superior con la base y sus dos vértices en el otro núcleo en punto inferior. Y así progresivamente en descenso, pasando por las conjunciones y llegando a planos de individualidades encarnadas o que deben encarnar. Mis queridos, aquí finalizamos la segunda parte. Hacemos un pequeño corte y volvemos para terminar esta lección. Muchísimas gracias. Un corte y vuelvo.